Y por favor me confirman. Listo, ahí están viendo entonces pantalla, ¿verdad? No, vamos. Qué pena, entonces les voy a pedir un favor, vamos a silenciar un momento los micrófonos y la cámara para mejorar la calidad en nuestra grabación y durante la sesión del módulo. ¿Listo? Bueno, por favor me confirman si están viendo ahí la pantalla. Sí, señor, sí se puede ver. Bueno, entonces, como les estaba comentando, estos son mis datos generales para contactarme. Julio César Bernal, docente del módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Entonces, mi correo corporativo, mi correo aquí en la universidad, jbernal5@una.edu.co, y mi teléfono de WhatsApp 318-772-9921. Voy a estar entonces atento a través de esos dos canales y a través de los anuncios que tenemos en la plataforma Canvas para resolver las inquietudes que puedan surgir. El objetivo en este módulo pues, es desarrollar una serie de revisiones conceptuales respecto a los factores psicosociales y ergonómicos, revisar toda la normatividad colombiana vigente sobre el tema y básicamente realizar una serie de ejercicios prácticos que nos permitan evaluar estos factores psicosociales y ergonómicos. Bueno, entonces, por favor, en la pantalla de tareas, ustedes van a ver en este módulo 3 actividades que están habilitadas, que son las que vamos a tener en cuenta para la calificación del módulo de riesgo psicosocial y ergonomía. Entonces, la primera actividad que vamos a desarrollar, y es el tema que vamos a manejar el día de hoy, es sobre la aplicación de la batería de los factores de riesgo psicosocial. Esta aplicación es un ejercicio práctico de manera grupal, en donde pues, cada uno de ustedes va a hacer la autoaplicación del cuestionario, la calificación del mismo, y luego de manera grupal realizaremos el análisis de los resultados. Ya les estaré comentando entonces el paso a paso para el desarrollo de esta primera tarea. El próximo sábado va a ser nuestra segunda videoconferencia. Vamos a ver todo el tema del plan de intervención psicosocial. Es la segunda tarea que nosotros tenemos habilitadas aquí en este módulo. Y la siguiente semana estaremos viendo el taller práctico sobre el cuestionario nórdico y de pares para abordar el tema de ergonomía. Entonces, recordemos por favor, estos van a ser los 3 temas o las 3 tareas que se van a tener en cuenta para este módulo. ¿Listo? Pues como ustedes podrán ver en la parte de abajo, la fecha de entrega de los 3 informes será para el día 23 de diciembre, antes de la medianoche. Les repito, pues estos 3 ejercicios se van a desarrollar de manera grupal. Ya en la plataforma se habilitaron los grupos para que cada uno de ustedes, por favor, ingrese a alguno de ellos. Entonces lo vamos a desarrollar de esa manera. Entonces, por favor, vamos a iniciar con la primera parte. ¿Hay alguien que me está solicitando ingreso en este momento? Sí, profe, es que estaba desde el celular y ya llegué a mi casa, entonces, por favor, acépteme. Gracias. Listo, ahí ya. Bueno. Por favor, entonces me confirman. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Bueno, entonces, vamos a comenzar entonces todo lo que es la parte conceptual del tema de los factores de riesgo psicosocial. Y vamos a iniciar desde el concepto base de qué es un factor y qué es un riesgo. ¿Cuál es la diferencia con el peligro? Esos 3 temas, esos 3 conceptos, pues debemos de tener mucha claridad sobre ese particular. Y encontré esta imagen, pues que me parece
bastante eficiente de lo que queremos hacer en términos de diferenciación entre peligro y riesgo. ¿Qué entenderíamos por peligro? Entenderíamos como peligro algo que tiene la potencialidad de generar un daño. Pues aquí en el ejemplo, como dicen, un tiburón en el mar es un peligro. ¿Qué es un riesgo? Pues el riesgo es la probabilidad de que este peligro te cause un daño. Diríamos que el riesgo se calcula en términos de probabilidad. Pues, ¿cuándo se convierte en un riesgo? Nadar como un tiburón en medio del mar, con un tiburón cerca, pues se convierte lógicamente en un riesgo alto e inminente. Veamos esta otra imagen. Si sabemos entonces que el riesgo es la probabilidad de que suceda algo negativo y que tendrá impacto en alguien o algo, ¿en dónde estaría el peligro acá? ¿Dónde estaría como la situación de peligro? Cariño, pásenme el secador y vea lo que es. Este señor le está pasando a esta señora que está de espaldas. Entonces, ¿qué identificaríamos acá? ¿En dónde está el peligro? Entendiendo como peligro, entonces, el elemento que puede generar daño. Le diríamos, el elemento de peligro es el arma, ¿no? ¿Qué es el riesgo? La probabilidad de que le suceda algo negativo a esta señora. La probabilidad podría ser alta, media o baja. ¿Qué creen ustedes? Ver. Baja porque todas las mujeres conocen el secador. La probabilidad de que este señor, pues que no le está pasando un secador, sino un arma, le pueda suceder algo negativo es altísimo. Entonces diríamos ahí que el riesgo y la probabilidad de que este elemento potencialmente peligroso genere un daño en ella. Entonces diríamos que ese sería el riesgo. Entonces el riesgo en sí mismo no es el arma, es el elemento peligroso. El riesgo sería la probabilidad de que este elemento se convierta en un factor desencadenante de una tragedia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de factores de riesgo, pues estaríamos hablando de todos aquellos elementos en el ámbito laboral, como máquinas, equipos, objetos, instalaciones, condiciones ambientales o humanos, que tienden a una alta capacidad o una capacidad potencial de generar bien sea o un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo laboral. El riesgo es la probabilidad y factor de riesgo que son todos estos elementos que se podrían convertir en elementos de peligro y generarían alguna de estas dos consecuencias, bien sea un accidente o una enfermedad. Entonces, ya para abordar el tema de qué es un factor de riesgo psicosocial, entonces lo entenderían como aquellas condiciones que se presentan en el ámbito laboral, extralaboral e individual y tienen una alta probabilidad de repercutir negativamente en la salud de los trabajadores y producir pues el famoso estrés. Entonces diríamos, ¿qué lo puede estresar a uno en el trabajo? Diría cualquier cosa, ¿no? Entonces uno dice, pues si el único desencadenante en el trabajo de generar estrés, perdón, más bien, si el único desencadenante de generar estrés es el trabajo, aquella gente que no tiene trabajo pues debería estar desestresada en la casa, ¿no? Entonces pensemos que no es el trabajo en sí mismo el generador de estrés, sino aquellas condiciones que pueden ser percibidas como peligrosas e interpretadas por el individuo que generan dicha sintomatología. Pero no solamente son cuestiones a nivel laboral, ¿no? Sino también condiciones de tipo extralaboral y de carácter individual o personal. Pues en este momento en donde la mayoría de nosotros estamos pasando por una situación totalmente atípica de nuestras funciones laborales, en donde toda la parte laboral y la parte extralaboral se nos ha vuelto una mezcolanza completa, ya que estamos trabajando tiempo completo desde nuestras casas, vemos de que esta sumatoria de todos estos factores intralaborales, extralaborales e individuales, les han aumentado esa alta probabilidad de estrés. Sumado a ello, pues con la percepción de peligro inminente del contagio del COVID, ¿no? Entonces, diríamos, el estrés en este momento en nuestra población es bastante alto. De la probabilidad de que estos factores de riesgo psicosocial hoy en día estén generando sintomatología de esta ha aumentado significativamente.
Cuando estemos hablando de factores de riesgo, entonces recordemos que son aquellos que afectan o atentan negativamente la salud del bienestar, de la salud de los trabajadores, en términos de bienestar físico, mental y social. Cuando estamos hablando de factores protectores, nos referimos a todas aquellas condiciones que por el contrario facilitan el desempeño del individuo. Pues son todas aquellas condiciones de tipo laboral, de tipo extralaboral. No hay nada, se puede tener un día muy pesado en su hospital, en su atención clínica, en su trabajo cotidiano, pero usted llega a su casa y qué mejor desestresor que este, ¿no? Un abrazo de un hijo, tener que llegar usted a un sitio de trabajo en donde hay un alto nivel de confianza, de amistad, de compañerismo, colaboración, son factores protectores, poder tener unas condiciones extralaborales que le permitan a usted una seguridad y una estabilidad económica importante, pues se consideran factores protectores de tipo psicosocial. Entonces, veamos de que no todo es riesgo psicosocial, sino también debemos identificar y evaluar los factores protectores a nivel psicosocial. La última encuesta de salud mental en Colombia, la oficial que se hizo por parte del Ministerio 2015-2016, establece que la población colombiana más o menos está siendo afectada en un 38% de la población en Colombia. Los últimos datos que nos arrojan entre el 2017 y 2019 se están acercando a esos niveles de estrés casi al 40% de la población colombiana, de que la sintomatología que se está presentando en ese momento es muy alta por estrés. El estrés ocupacional en Colombia, la primera incapacidad médica que se ganó por esta patología fue en el año 1996, cuando pues una profesora, una docente, ganó una tutela y la Corte Constitucional estableció que la carga laboral tenía una relación causal directa con la patología que estaba desarrollando esta señora. Desde el año 1996 pues, se establece que se pueden desarrollar patologías por estrés ocupacional. Pero cuando hablamos de estrés, pues tenemos que tener muy claro el concepto, ¿no? Entonces uno ve esta imagen, estos dos animalitos, y uno dice, ¿cuál de las dos está estresada? ¿La leona o la cebra? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos está estresada? La leona. La leona, ¿por qué está estresada? Porque va a competir con la moto. Correcto. Entonces diríamos que la leona está estresada, ¿por qué? Porque, hombre, necesita emitir una respuesta a nivel fisiológica, a nivel mental y a nivel muscular, que le va a preparar para atacar, luchar y poder sobrevivir, poder alimentarse. Igual que la cebra, que en este momento pues, está en moto, pero va corriendo por su vida, ¿no? Entonces, diríamos, ella también tiene un alto nivel de estrés, porque necesita huir, necesita desencadenar toda una serie de alteraciones fisiológicas, mentales y musculares que permitan pues, salir con vida de esa situación. Entonces diríamos que el estrés es aquella respuesta fisiológica, mental y muscular que nos prepara para luchar o huir ante un estímulo que se percibe como peligroso. Entonces uno diría, ¿el estrés es negativo? No siempre. Entonces diríamos, hay dos tipos de estrés. El estrés positivo, que es el que vamos a denominar como eustrés, que es el que en un momento determinado nos va a poder salvarnos la vida ante una situación inminente de peligro. Cuando se convierte en estrés negativo o distrés, cuando esas alteraciones fisiológicas, mentales, musculares, no son de manera transitoria o no son de manera puntual, sino que son todo el tiempo. O sea, yo todo el tiempo tengo que estar desencadenando esos patrones fisiológicos, musculares y mentales para poder sobrevivir ante los peligros con los cuales yo estoy conviviendo. Entonces, cuando yo estoy en un ámbito laboral y para mí todo es peligroso, lógicamente se me va a disparar una serie de patologías por estrés. Pues el estrés es importante que no lo estigmaticemos siempre como algo negativo, sino también puede ser en un momento determinado algo positivo. De hecho, pues siempre necesitaremos ciertos niveles de estrés para poder
desarrollar nuestras tareas cotidianas. Frente al marco legal, es bien importante tener en cuenta estos cuatro aspectos. La ley 1562 del 2012, el decreto 1477 del 2014, la resolución 2646 del 2008, que este es como el marco central de los factores psicosociales, y la resolución 2404 del 2019. Pues vamos a comenzar a revisar principalmente esas cuatro normas. La ley 1562 es la que nos establece en Colombia el concepto de enfermedad laboral. La 1562 del 2012 nos dice que se considerará como enfermedad laboral aquel estado permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinado como enfermedad laboral por el gobierno nacional. Entonces, digamos que una persona está desarrollando una patología por estrés laboral y que esa patología de estrés laboral está generando un problema gastrointestinal severo. Tendríamos que determinar que el único desencadenante de dicha patología tiene es una consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo a la que se ha visto obligado a trabajar. Pero para que haya una enfermedad de carácter laboral debe haber una relación causal directa con un factor de riesgo netamente laboral. Entonces hay que descartar cualquier otra situación que pueda estar desarrollando dicha patología a nivel individual o a nivel externo, sino que el desencadenante principal fue de carácter laboral. Es por ello que nos tenemos que remitir a este decreto, el decreto 1477. Me imagino que ustedes en el módulo de normatividad de legislación lo vieron. En este decreto 1477 del año 2014 habla acerca de todas las enfermedades laborales que podría presentar un trabajador en Colombia y que se pueden producir por agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Y si nos vamos a mirar en el grupo 4 de trastornos mentales y del comportamiento, podremos encontrar algunas de estas patologías que se podrían desarrollar como consecuencia de exposición a factores de riesgo psicosocial. Es un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, un trastorno mixto ansioso-depresivo, que según la clasificación internacional de enfermedades aparece allí ya con un diagnóstico establecido y que podría estar siendo desarrollado por un agente patológico asociado a alguna de estas ocupaciones. Les diríamos, para que un trabajador presente un trastorno de ansiedad generalizada y sea consecuencia de un agente netamente laboral, pues lo tendríamos que determinar como una enfermedad ocupacional y descartar de que ese trabajador pues, no tenga otro problema que haya desencadenado esto. Un trabajador que esté desarrollando un trastorno del sueño debido a factores no orgánicos, igual pues hay una serie de agentes etiológicos asociados a factores psicosociales que pueden estar desarrollando esto. Un trabajador, aquí nos dice, por ejemplo, personas que trabajan en el área de vigilancia, pues profesionales como muchos médicos que vemos aquí en el grupo, personas que tienen que estar trabajando en turnos de noche, de día, de tarde, que están en permanente rotación de estos turnos, podrían desarrollar una patología por estrés del sueño, por trastorno del sueño, ¿no? Entonces, recordemos que los seres humanos, pues, estamos diseñados para trabajar en jornada diurna. Pues, es muy complicado que nosotros nos adaptemos totalmente a un turno de noche. Veamos de que eso como consecuencia de esta exposición podríamos presentar una patología de estas y estaría asociado a un trastorno del comportamiento, un trastorno mental por exposición a jornadas cambiantes. Esta es la segunda resolución que quiero que revisemos, la resolución 2646 del año 2008, que es la que nos habla que tenemos que como empresa desarrollar un programa de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente frente a la exposición de los factores de riesgo psicosocial. Pues en esta resolución, la 2646 del año 2008, nos dice que sí o sí la empresa tiene que cumplir con estos 5 componentes.
desde la identificación, la intervención, hasta el monitoreo permanente de estos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué tipo de empresas tienen que hacer esto? Todas en el país, a excepción de fuerzas militares y la parte de Copetrol, pues tienen un sistema de seguridad distinta, pero todo lo que tiene que ver con las demás empresas tiene que hacer el proceso de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de esos factores de riesgo psicosocial. Para hacer la identificación de los factores de riesgo psicosocial, pues en las matrices de riesgo, en las matrices de peligro de las empresas, encontramos, pues, que contratamos a alguien para que nos identifique esos factores y encuentran condiciones de tipo psicosocial asociado, por ejemplo, al clima laboral, a la compensación, al manejo, a la comunicación. Uno muchas veces dice, bueno, y esta persona que me hizo esta matriz de riesgos, ¿cómo hizo para identificar esto? De pronto tal vez habló con uno, con dos trabajadores, pero pues no simplemente pues ojímetro identificó esos factores y nos lo colocó allí en una matriz de riesgos. Para poder hacer la evaluación, sí o sí, tendremos que aplicar un instrumento que haya sido validado en el país para evaluar los factores de riesgo psicosocial. En el capítulo 2 de la resolución 2646 nos dice factores psicosociales que deben evaluar los empleadores. Quiero subrayar esa partecita de deben evaluar los empleadores. ¿Perdón? No. Listo, gracias. Bueno, entonces, aquí nos dice en este artículo de la 2646, deben evaluar los empleadores. ¿Y por qué quiero colocar eso en mayúscula? Encontramos en muchas empresas que por lo general estas evaluaciones se las estamos delegando, o se las estamos exigiendo a la ARL o a la empresa que nos brinda los servicios de pólizas de seguro y demás, ¿no? O simplemente pues se la pedimos a proveedores o a personas que nos den esto como un plus. Y dice, deben ser evaluados por los empleadores como parte de los exámenes médico-ocupacionales que deben realizar de manera periódica. Aquí hay una citación del Ministerio de Trabajo acerca de la responsabilidad de esta evaluación. Nos dice, la responsabilidad en la aplicación de la batería de los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo a la 2646, le pertenece al empleador. Entonces, en aquellas empresas en donde, por ejemplo, yo tengo contratado dentro de mis 100 trabajadores, 30 de ellos a través de una empresa temporal, los 70 que yo tengo bajo mi responsabilidad con contratación directa, pues tendré que evaluarlos yo, ¿no? O sea, eso yo no me lo puedo delegar a nadie. Pero los 30 trabajadores que yo tengo con una bolsa temporal, una empresa temporal, ¿quién me los debe evaluar? De acuerdo a lo que dice esta citación del ministerio, dice, en estos casos, el trabajador le pertenece a aquella empresa en misión, es del empleador, es su empresa en misión en ese caso, y serán ellos los obligados a realizar la evaluación de estos 30 trabajadores. En términos de la evaluación, recordemos que esto tiene un costo. Todas estas evaluaciones de factores de riesgo psicosocial, el psicólogo especialista, pues les pasa a ustedes una propuesta por trabajador evaluado y pues, yo me responsabilizaré directamente de mis trabajadores, pero los que me pertenecen a una empresa temporal, de acuerdo a esta circular del ministerio, pues le corresponderán a la empresa en misión. Entonces es importante, pero lógicamente que no los vamos a dejar por fuera de la evaluación. Ustedes tienen que exigirle a la empresa temporal de que si vamos a realizar dicha evaluación, en ese mismo momento, pues evalúen a los trabajadores que tienen en este momento en misión en mi empresa. ¿Listo?
Todo esto yo se lo puedo compartir para que por favor ustedes lo tengan claro. Entonces, si yo llego a una empresa y veo que se lo están aplicando a través de la ARL, van y muestran el informe, presentan el logo de la ARL en el encabezado, ¿qué podrá decir el ministerio ante esto? ¿Qué creen ustedes? Eso le acarrea una multa a la empresa porque no Ajá. estamos de acuerdo a la 2646 del 2008 Correcto. y se Entonces, verá inmerso a aplicarlo obligatoriamente. así es. Entonces, hay muchas empresas que infortunadamente pues, se están exponiendo, ¿no? Y pues cuando llegan a auditoría del ministerio, pues ellos no van a decir, no es que por desconocimiento la ARL me lo ofreció y pues yo la acepté. Eso no es excusa para generar una sanción. Obviamente la 2646 es de información pública y es claro allí que la responsabilidad de esta evaluación es del empleador de manera directa. Entonces, yo le podré solicitar a mi ARL que después de la evaluación me apoye con el plan de intervención, eso sí, o que me ayude a estructurar el programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial en términos de asesoría, pero que me haga la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, nunca lo podría hacer. ¿Listo? Entonces, esto es responsabilidad directa del empleador. ¿Cuáles son esos factores que debemos evaluar? Entonces, son básicamente tres tipos de factores. Primero, los factores intralaborales. Entonces, son aquellos que, como su nombre lo dice, pues tienen que ver con condiciones netamente de tipo ocupacional. ¿Cuáles son ellos? Pues primero, las características de la tarea, nivel de monotonía, repetitividad, nivel de responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo y demás. Estructura en la organización, cuando existe una falta de definición, un conflicto de competencias permanente, una falla en la comunicación permanente entre los compañeros de trabajo y con los jefes inmediatos, cuando hay una información escasa o distorsionada, cuando hay pocas conflictivas relaciones personales, cuando el estilo de mando es totalmente autoritario. Hay personas que dicen, a mí no me estresa el trabajo, me estresa la gente con la que me toca trabajar. Gente que llega a las 8 de la mañana a la oficina y no ve la hora que sean las 5 de la tarde para poderse ir, pues es un infierno. O sea, no se aguantan entre los compañeros. Entonces, uno le dice, bueno, ¿y cuánto lleva usted en estas condiciones? 10, 15 años. Es una cadena perpetua. Se podrán imaginar, pues, las consecuencias a nivel fisiológico, a nivel comportamental, a nivel familiar de ese trabajador por dicha situación. Las características del empleo, un mal diseño de un puesto de trabajo, unas malas condiciones económicas, de seguridad, de higiene, salario inadecuado, condiciones de organización del trabajo, pues como hablábamos ahora, un trabajo bajo la exposición a turnos rotativos, o un trabajo nocturno permanente, prolongado, o pues trabajar fines de semana, o sea, yo no les quito el sombrero a todos los médicos y a todo el personal del sector salud que por la clase de ocupación que tienen ahora que estamos todo el mundo en fiestas de Navidad, pues ellos muchas veces les toca estos turnos los 24, el 31 de diciembre, el 7 de diciembre, la mayoría de nosotros pues estamos compartiendo con la familia, ellos están trabajando en jornadas en esos días de fiesta. Y adicional a ello, pues tenemos la exposición al COVID, no están en ese momento, entonces situaciones muy, muy complejas que hay que tener en cuenta. Entonces, en términos de factores intralaborales, esto es lo que tenemos que evaluar. Ya les voy a decir cuál es el instrumento. Hay una resolución del año pasado, de la 2404, que establece que en Colombia se tendrá que tomar como referente técnico obligatorio la batería de los factores de riesgo psicosocial y la guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales, que fue diseñado por el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Entonces, miremos las fechas. ¿Cuándo fue la resolución 2646? En el año 2008. Esta resolución, ¿cuándo salió? En el 2019.
Estamos hablando de que durante del 2008 al 2019, que fueron 11 años, pues no había como mucha claridad en términos de cuáles eran los instrumentos, o qué instrumentos iba a utilizar. En el año 2010, el ministerio sacó la famosa batería de los factores de riesgo psicosocial, pero pues no había como mucha duda si esta batería era de carácter obligatorio o no aplicarlo. Y muchas empresas pues utilizaron instrumentos distintos, instrumentos que unos tenían procesos de confiabilidad y validez suficiente para hacer la evaluación del mismo, otros que pues, prácticamente fueron diseñados por algunos psicólogos sin sustento legal y sin sustento estadístico del mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el año pasado? A través de esta resolución, la 2404, se estableció de que el único instrumento en Colombia validado para hacer esta medición de los factores de riesgo psicosocial será la famosa batería de riesgo psicosocial, que es este es el famoso documento. Entonces, este documento, ustedes lo podrán ver aquí en este link. Bueno, entonces en este link, ustedes podrán descargar este instrumento, que es el de la batería de los instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, las guías para la intervención y la promoción de los factores de riesgo psicosocial. Como digo, toda esta información es de carácter público, o sea, el ministerio los tiene allí para que los descarguemos y los utilicemos. Tenemos también todo lo que son documentaciones en términos de los factores psicosociales como la 2404, programas de prevención en riesgo psicosocial, otros estudios que se han hecho sobre este particular. Está este aplicativo que se llama aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial. Este es un aplicativo que nos va a permitir a nosotros tabular los cuestionarios cuando ya hayan sido aplicados en un grupo de trabajadores y sacar desde allí el análisis que necesitamos para el informe. Pero ahora vamos a mirar pro y contra de este aplicativo y todo lo que tiene que ver con pues, algunas normas en términos de factores de riesgo psicosocial y unas memorias sobre todo este tema particular. Pero lo más importante aquí es, por favor, descargar este documento, que es el de la batería de los factores de riesgo psicosocial y los protocolos. Entonces, como les digo, perdón, ¿todavía ahí están viendo pantalla? Sí. ¿Aló? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces en este instrumento, en este documento, ustedes van a encontrar básicamente los cuestionarios que son validados en Colombia para hacer esta medición y que son los que vamos a utilizar para el primer ejercicio de la aplicación y el informe de riesgo psicosocial. Entonces, por favor, en los documentos que yo les envié, está este cuestionario. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a realizar, por favor? Cada uno de ustedes, de manera individual, va a diligenciar este cuestionario completo y va a hacer la autocalificación del mismo. ¿Listo? Entonces, durante el día de hoy vamos a explicar paso a paso cómo hacer este proceso de calificación frente a los resultados que ustedes van a tener allí. ¿Qué instrumento van a utilizar? Pues el que les acabo de enviar, que es el instrumento validado en Colombia para la evaluación de estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, cuando ustedes van a aplicar estos cuestionarios, recuerden, por favor, siempre mantener los créditos del Ministerio y de la Universidad Javeriana. ¿Sí?
Dice en la resolución 2404 que no podrá haber ningún tipo de modificación ni de forma ni de fondo de estos cuestionarios. Yo no le podré quitar ni una tilde ni una X a este instrumento. No le podré quitar algunos, de pronto algún gerente de una empresa dice, no, a mí no me interesa que me evalúen la parte de liderazgo de mis jefes, omítame eso. Pues. Afortunadamente no podremos hacer ese tipo de omisiones y es de carácter obligatorio hacerlo con este instrumento. No se le puede hacer ningún tipo, o tampoco ir a crearle otros ítems distintos. Es decir, no, cambiémosle estas palabritas o cambiémosle esto que me está evaluando aquí, metámosle otras cosas distintas. No lo podremos hacer. Entonces, por favor, vamos a diligenciarlo con la fecha de aplicación del día de hoy. Ustedes van a llenar aquí su número de cédula de ciudadanía, van a llenar todos estos datos que se les solicitan a nivel sociodemográfico, su nombre y apellido completo, marcan con una X sexo, el año de nacimiento, el estado civil actual. Y quiero hacer una aclaración en estos dos puntos, en el punto 5 y 6. Entonces, en el punto 5, a ustedes les dicen último nivel de estudios que alcanzó, desde ningún nivel de estudios hasta posgrado completo. Entonces, ustedes me marcarán acá que pues, son en su mayoría, todos profesional completo, ¿no? Marcan acá. Ustedes podrían colocar también como posgrado completo. Sí, ustedes están haciendo en este momento una especialización. Entonces, aquí, ¿cuál es su ocupación o profesión? Ustedes podrían colocar aquí. Médico, estudiante de la especialización en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Psicólogo o ingeniero civil o ingeniero tal, estudiante de la especialización en tal seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto para efectos prácticos, cuando ustedes ya vayan a aplicar este cuestionario, deben de tener en cuenta que cuando les están pidiendo aquí, en el punto 6, cuál es su ocupación o profesión, es de acuerdo al nivel de escolaridad que tengan los trabajadores. Más adelante, en el punto 13, se les preguntan el nombre del cargo. En el punto 7, les preguntan el lugar de residencia actual, en qué municipio, ciudad. En el punto 8, el estrato de los servicios públicos. 9, tipo de vivienda. 10, número de personas que dependen económicamente de su salario. 11, lugar donde trabaja actualmente. 12, hace cuántos años que trabaja en la empresa. 13, cuál es el nombre del cargo que usted ocupa en la empresa. ¿Listo? Entonces esto lo van llenando. Si de pronto en este momento usted no se encuentra vinculado en una empresa, pues para efectos académicos, vamos a colocar el cargo que usted ocupaba en la última empresa en la que trabajó, ¿no? ¿Listo? Si de pronto en ese momento hay estudiantes que no han tenido la oportunidad de trabajar en ninguna empresa porque están recién graduados, pues vamos a colocar ahí el nombre de un cargo ficticio, ¿no? Usted es psicólogo, usted es ingeniero, usted es médico, específicamente en qué empresa. Seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña. Entonces, jefatura, cuando usted tiene personal a cargo, profesional, analista técnico, tecnólogo, cuando el perfil lo requiere, es auxiliar o asistente administrativo, o superario. ¿Hace cuántos años que trabaja en este cargo? Si lleva menos de un año, marque esta opción. Si lleva más de un año, ¿cuántos? 16, escriba el nombre del departamento, área o sección de la empresa en la que trabaja. Por favor, este punto 16, cuando ustedes lo vayan a aplicar en una empresa ya real, es muy importante que lo tengan claro, ¿no? Muchas veces llegamos a empresas en donde tenemos, no sé, 200 trabajadores, 100 de ellos son de carácter operativo, pero dentro de esa área operativa hay una serie de secciones importantes que debemos definir. Entonces, cuando vayan a llenar esto, cuando ustedes vayan a llenar eso en una empresa real, por favor, díganles a los trabajadores, coloquen aquí área operativa y a qué sección de manera específica usted pertenece. O si es del área administrativa, a qué sección o a qué área particular usted pertenece. No simplemente me coloquen aquí administrativo operativo, porque cuando estamos en una empresa gigante, pues eso no nos dice nada. Y de acuerdo a este ítem, es como yo tengo que presentar los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial a nivel corporativo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener muy claro.
En el punto 17 dice, seleccione el tipo de contrato que tiene usted actualmente con la empresa. Si ustedes pueden observar aquí, no dice contratación a término fijo, ni tampoco yo se lo puedo agregar aquí. Entonces, esa es una de las preguntas más comunes. Si yo tengo un contrato a término fijo, que a mí me lo renuevan cada año, pues diríamos que la modalidad más afín sería esta, temporal de un año más, o temporal de un año menos cuando yo tengo contratación menor a un año, o tengo contrato a término indefinido. Este tema de las cooperativas, pues ya la mayoría de las empresas ya no existe, o mi contrato es a través de prestación de servicios, o definitivamente usted no sabe. Eso el trabajador debe tener claridad, que debe marcar, que debe señalar. En el punto 18 dice, indique cuántas horas diarias de trabajo están establecidas habitualmente por la empresa para su cargo. Aquí nos dice entonces cuántas horas diarias. Uno dice, pues, el número de horas que están establecidas por la empresa, muchas veces son 8, pero realmente son 8 horas las que usted tiene, las que usted labora en ese cargo. No sé, los médicos, ¿cuántas horas diarias trabajan por lo general? Por ejemplo, aquí en el grupo. 9 a 10 horas dependiendo de cómo organicen el horario, en el caso mío. Así es. Eso me diría, perfectamente ustedes pueden trabajar entre 9 y 10 horas. Yo he trabajado 12 horas, doctor, perdón. Entonces, 12 horas. Sí, las que habitualmente y las que en promedio, usted más o menos cuántas horas diarias trabaja, ¿no? Ese es La mayoría de las veces 12 horas, jornadas de 12 horas. Es importante uno tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, eso ya nos arroja un indicador importante de si hay carga cuantitativa, si hay situaciones particulares asociadas a jornadas de trabajo extensas. O sea, es importante que este dato lo tengamos no como horas establecidas, porque diríamos lo que está establecido son 8, pero las reales, ¿cuántas son? Pues ya la invitación que les hago es a que por favor hagan un análisis de las horas promedio reales que se hacen diariamente. Y en el punto 19 dice el tipo de salario que usted venga. Entonces, cuando usted venga un salario mensual o quincenal más real. Perdón, en el punto 18, ¿sí? En el caso de los trabajos por turnos, por ejemplo, en los médicos se ven frecuentes turnos de 12 horas y de 24 horas. ¿Cómo hace o cómo se sugiere que se conteste el punto 18 entonces? Pues, ahí en ese caso ustedes dirían un promedio de horas diarias laboradas por parte de ustedes como médicos. Perfectamente. O sea, se pueden promediar las horas semanales y llevarlas a diario. Correcto, sí. Diríamos que no sé qué tan frecuente sea el hecho de que ustedes tengan que trabajar 24 horas, no sé si... Sí, cuando, a ver, la idea es que en el área médica, cuando se programan turnos de esta manera, generalmente los turnos entre semanas son de 12 horas, pero los turnos fines de semana siempre son usualmente 24 horas en algunas áreas. Entonces, eso cambia un poquito la cosa. Ok, desde ahí ustedes podrían colocar perfectamente 12 horas diarias de trabajo, promedio, que están establecidas y que habitualmente usted ejecuta. Desde este dato ustedes sería importante que lo marcaran allí. La mayoría trabaja 9 horas, 10 horas, 12 horas promedio, horas diarias, ¿no? Entonces, para que cuando ustedes estén diligenciando este cuestionario tengan en cuenta ese promedio de horas diarias. ¿Listo? En términos del salario, entonces recuerden colocar aquí el correspondiente al que usted venga actualmente. Pues, cuando usted le pagan sus quincenas, su mensualidad, marcar esa opción. Si a usted le pagan un básico más comisiones, pues marcará esta segunda opción, en parte de la variable. O cuando es adestado por producción o por comisión, simplemente lo que usted gana en relación a esto. Pues estas son las tres opciones de salario que nos dan allí. ¿Listo? Entonces, este formato de fichas sociodemográficas, como les digo, es el que tiene la batería de los factores de riesgo psicosocial, que es lo que estamos revisando en este momento. Pues esta, ¿no? Pues eso está aquí. Bueno, de ahí en adelante, ustedes ya deben comenzar
a leer cada una de las distintas, de los ítems que aparecen allí y marcar con una X la frecuencia con la que se presenta dicha situación. De las opciones de respuesta son siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Entonces, por favor, a manera de ejercicio académico, como les digo, pues por favor evalúen las condiciones actuales de su sitio de trabajo. Entonces, el ruido en el lugar donde trabajo molesto, a menos de que usted trabaje en unas condiciones ambientales, por ejemplo, de campo, de obra, en donde el ruido es bastante molesto, en donde tengo que utilizar elementos de protección personal de manera permanente, pues colocaría siempre, ¿no? El ruido en el lugar donde trabajo molesto, en el área hospitalaria, usted marcará, depende de lo que yo esté haciendo, ¿no? Pues siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. En el lugar donde trabajo hace mucho frío, hace mucho calor, el aire y demás. Pues todo esto lo van a contestar ustedes de manera individual. Quiero hacer una aclaración en algunos ítems en donde surgen algunas dudas. Por ejemplo, aquí en este ítem dice, en mi trabajo respondo por cosas de mucho valor. Entonces uno dice, pues, yo puedo responder por equipos, por procesos, por documentación importante, ¿no? De carácter intangible, siempre. Pero en la 23 dice, en mi trabajo respondo por dinero de la empresa. Pues ahí es ya de manera más específica cuando usted tiene acceso directo a cheques, a efectivo, a transferencias bancarias, a aprobaciones en donde se traduce en dinero de la empresa de manera directa, ¿no? Pero usted puede responder por cosas de mucho valor todo el tiempo, pero usted qué tanto acceso tiene a esas transferencias o esas aprobaciones o a ese dinero en efectivo, cheques. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Como parte de mis funciones debo responder por la seguridad de otros. Diríamos que en este caso los médicos todo el tiempo, ¿no? Siempre. Entonces, el quehacer diario de ustedes. Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área. Depende de lo que usted haga. Entonces, todas estas preguntas deben ser contestadas de manera real y sincera. Trabajo en horario de noche. Pues si yo trabajo en horarios de turno de noche, no sé si es todo el tiempo, o si cada 8 días o cada 15 días cambio. Entonces, ustedes marcarán aquí esta opción. En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar. Bueno, todo esto ustedes lo van contestando. Quiero hacer una aclaración en estos ítems. Y así está establecido. Si las siguientes preguntas están relacionadas con él o el jefe con quien usted tenga más contacto, o sea, a quien usted reporte de manera directa. Y eso es bien importante para cuando ustedes vayan a aplicar esta batería, pues tener claridad sobre ello. Mucha gente dice, no, pero es que yo aquí tengo 5 jefes o tengo 3 jefes, ¿a cuál de ellos evalúo? Pues la aclaración que hay que hacerle al trabajador en ese momento es a quién de manera directa se reporta. El jefe que tenga contacto directo. De instrucciones claras, de organizar el trabajo y demás. De la pregunta 76 a la 89 se refiere a las relaciones con los compañeros de trabajo. Usted cómo se siente con los compañeros de trabajo, en términos de respeto, en términos de compañerismo, de comunicación y demás. Responde usted todo esto. Bueno. Cuando lleguemos a este ítem, al ítem 106, se refiere a si usted debe brindar servicio a clientes o usuarios. Pues esto sí es opcional. Hay cargos en los cuales ustedes definitivamente no atienden ni clientes ni usuarios, marcarán no. Pero si usted tiene que atender pacientes, usuarios, proveedores y demás, pues marcará sí y responde. Eso es opcional. Y esta es la segunda parte que también es opcional y que es obligatoria solamente para los jefes. Entonces, usted jefe de área, sí o no. Si responde sí, deberá contestar de la 115 a la 123. Si responde no, pues tendrá la opción de continuar en el siguiente formato. ¿Listo? Entonces, estos dos últimos bloques de preguntas son opcionales. Así usted atiende clientes y usted jefe. ¿Listo? Si usted no atiende ni clientes ni no es jefe, llegaría hasta acá, hasta
hasta la 105 y continuaría. Pero si cumple con estos dos requisitos, hasta la 123. En el cuestionario de los factores extralaborales, pues igual, una serie de afirmaciones ahí muy sencillas, en términos de qué tan fácil es el transporte entre su casa y el trabajo, cómo son las condiciones de riesgo de su entorno, más, cómo es la comunicación con su entorno familiar. Y llegamos a esta última parte, en donde dice cuestionario para elaboración de estrés, tercera versión. Entonces, señale con una X la frecuencia que se han presentado los siguientes malestares en los últimos 3 meses. ¿Listo? Son 31 malestares con opciones de respuesta de siempre, casi siempre, a veces o nunca. Recuerden, últimos 3 meses. Dolores en cuello y espalda, problemas gastrointestinales y demás. ¿Listo? Entonces, tan pronto tengan ustedes ya todo esto diligenciado, les recuerdo, por favor, que el ejercicio es de carácter individual. Cada uno de ustedes, por favor, lo va a diligenciar. Lo vamos a llenar mañana con calma y van a comenzar a hacer la calificación de este cuestionario. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a calificar? No vamos a utilizar el aplicativo que tiene el ministerio para hacer esta calificación automática. ¿Qué me interesa como ejercicio académico? Que ustedes sepan de dónde salen esos baremos de calificación y cómo es el proceso de calificación del instrumento. ¿Listo? Aun cuando la resolución 2646 es clara en ese sentido y nos dice que esta evaluación debemos hacerla psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, ustedes sí como profesionales de seguridad y salud en el trabajo en algún momento tendrán que revisar un informe de esto, ¿no? Si usted es el líder de seguridad y salud en el trabajo o el jefe de seguridad y salud en el trabajo de X empresa, ya usted le van a presentar un informe de esos, pues debe saber cuáles son las dimensiones y cuáles son los dominios que se evaluaron y qué quieren decir estos valores cuantitativos que aparecen allí, ¿no? Entonces, les recuerdo, este tema de la calificación del instrumento de riesgo psicosocial, pues a los psicólogos y a las psicólogas del grupo va a ser un tema en donde de aquí en adelante ustedes todo el tiempo van a tener que hacer esto. Para los demás compañeros que tienen otras profesiones, médicos, ingenieros y demás, quiero que hagamos el ejercicio y sepan cómo revisar un informe de estos. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer el ejemplo en el ítem de liderazgo que evalúa el jefe. Entonces, de la pregunta 63 a la 75. Supongamos que yo aquí coloqué, mi jefe me da instrucciones claras. Yo le puse eso. Esta X aquí en siempre. Y este siempre tiene una calificación de 0. Ya les voy a decir dónde están estos puntajes. Mi jefe me ayuda a organizar mejor el trabajo. Le puse casi siempre y esto es 1. Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y mis opiniones. Algunas veces. Eso tiene un peso, una puntuación de 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Cuando yo ya tenga estos valores, yo los voy a sumar de manera directa. Entonces, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 puntos en este dominio de liderazgo. ¿Listo? Entonces, la fórmula para calificar cada uno de las diferentes dimensiones me dice que es puntaje bruto o puntaje directo sobre puntaje de transformación por 100. Esta formulita aplica para todas las dimensiones que vamos a evaluar. Nos dice puntaje bruto. ¿Cuánto me dio el puntaje bruto aquí? 16. Y eso que les recuerdo es la sumatoria directa. ¿Cuál es el puntaje de transformación? 52. ¿De dónde salió este 52? Enseguida les voy a mostrar dónde vamos a encontrar esa tabla de puntaje de transformación. Entonces la fórmula me dice puntaje bruto sobre factor de transformación por 100. Eso me va a dar 30.56 para liderazgo. ¿Listo?
Me voy para la tabla donde están los baremos de calificación y miro liderazgo. Voy y busco 30.56, está aquí, en riesgo medio, 30.8, está en el rango entre 15.5 y 30.8. Diríamos que el liderazgo, de acuerdo a mi calificación, a lo que yo marqué allí, está en riesgo medio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar de dónde salen todos esos, de paso a paso. Por favor, entonces tengan en cuenta que hay 5 pasos que yo tengo que aplicar para hacer la calificación de cada uno de estos ítems. Entonces, la primera es la calificación de los ítems. ¿Dónde voy a encontrar yo cuál es el peso o cuál es la puntuación cuantitativa de mis respuestas? Les recuerdo, ustedes van a mirar en esta página, en la página 77 del documento que estamos revisando, de la batería de los factores de riesgo psicosocial, cuál es el puntaje que usted le va a dar a las respuestas que usted marcó. Entonces, por ejemplo, nos dice, las respuestas en los ítems 1, 2 y 3 tendrán una respuesta de 4, 3, 2, 1 y 0. Las respuestas en los ítems siguientes, 4, 5 y 6, tendrán una puntuación de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta ahí vamos bien? No, profesor, ¿me puede repetir, por favor? Que no me quedó claro. Perfecto. Entonces, mira. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, mira. En este caso, el ejemplo que estamos revisando estamos evaluando el tema de liderazgo, ¿sí? Sí, señora, ahí me quedó clara la tabla y cuando hicimos el cálculo. Entonces, decimos que está entre el ítem 63 al 75. ¿Listo? Eso es lo que evalúa liderazgo, específicamente. Entonces, si vamos y miramos aquí del ítem del 63 al 75, mira que el orden de las respuestas es 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí lo ves acá? 63, 64, 65, hasta el 75. Sí, señor, sí. Los ítems siguientes podrán cambiar. Entonces diríamos después del 75, bueno, 76, 77 tienen el mismo puntaje. Pero vamos a revisar los ítems del 106 al 110. Mira que cambian, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, básicamente? Los factores psicosociales a nivel intralaboral se dividen en 19 dimensiones que están aquí marcadas, que son características de liderazgo, que están desde el ítem 63 al 75. Para la forma A, ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre forma A y forma B, ¿ok? No nos vamos a enredar con eso por ahora. Ustedes van a aplicar la forma A solamente. Ya les voy a decir por qué. Las características del liderazgo está desde el ítem 63 al 75. Entonces yo me voy de la pregunta 63 al 75 y sé que el orden de las calificaciones es esta, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Relaciones sociales en el trabajo. Tengo que sumar los puntajes del ítem 76, 77, 78, 79, 80, 81 hasta el 89. Les voy y miro acá y tienen el mismo orden, 76, 77, 78 hasta el 89, 0, 1, 2, 3, 4. Me voy para la siguiente, retroalimentación del desempeño. Los ítems son 90, 91, 92, 93 y 94. Hoy los busco acá. Aquí están. Tienen el mismo orden. ¿Ya te queda un poco más claro o todavía estás...? Sí, señor, es que no sabía, era que todos se agrupaban en uno, pues venían ya agrupados, como estandarizados. Sí, correcto, sí. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? Te recuerda, los factores intralaborales se subdividen en estas 19 dimensiones. Son 19 en total.
liderazgo, relaciones sociales, retroalimentación. Y estas dimensiones se agrupan en 4 dominios, en 4 grandes dominios. Los dominios son liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, con estas, demandas del trabajo tienen que ver con todo esto, y recompensas, estos 2 aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa? Que primero hagamos la calificación. ¿Listo? En la medida que ustedes hagan la calificación, podremos mirar a qué se refieren cada una de estas dimensiones. ¿Listo? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Te escucho? Profesor, ¿de dónde sale el puntaje de transformación 52? Que todavía no lo comprendo. Correcto, para allá vamos. Ah, Entonces, ok. Mira. Entonces, la fórmula me dice a mí que tiene que ser el puntaje bruto, que recuerden es la sumatoria directa de estos ítems sobre el factor de transformación por 100. ¿Dónde sale ese factor de transformación? De aquí esta tabla. De la tabla 25, ya les digo qué página está eso. En esta tabla aparecen los factores de transformación para las 19 dimensiones que yo estoy evaluando. ¿Listo? Les recuerdo que van a mirar solamente lo que es la columna de forma A, que es la que ustedes están aplicando. Desde el factor de transformación para liderazgo es 52, para relaciones sociales es 56, para retroalimentación del desempeño 20, 36, 28, de aquí ustedes la van a sacar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, señor. Sí. Y luego de que tengan ya ese factor, ese puntaje, ese nivel de riesgo por dimensión, lo van a ubicar en esta tabla, en la tabla 29, que la van a encontrar en la página 84, que es donde vamos a ver los baremos para las dimensiones de forma A. Entonces, en el ejemplo nos dio 30.56, diríamos que está aquí en este nivel de riesgo medio, está en 30 puntos, está por debajo de 30.8 y por encima de 15.5. Pongamos que el otro nos dé 27.8 en relaciones sociales. Cuando buscamos 27.8 diríamos que está en riesgo alto. En retroalimentación del desempeño que nos ha dado 24, tendríamos aquí 24, que está en riesgo bajo. ¿Listo? Como ustedes pueden observar aquí, cada una de las diferentes dimensiones tiene unas escalas distintas. ¿Listo? Cada dimensión tiene una puntuación entre 0 y 100, pero las divisiones del riesgo son exclusivas para cada dimensión. O sea, esto no lo podemos decir aquí, que por ejemplo, en liderazgo nos dio 40.5, eso corresponde a un nivel de riesgo alto, ¿sí? Pero 40.5 en otro ítem puede darnos nivel de riesgo medio, por ejemplo, en relación con los colaboradores. Entonces, cada dimensión tiene una escalita totalmente diferente para que ustedes por favor no se vayan a confundir. Eso lo van a encontrar aquí en esta página 84. Para los factores extralaborales se hace el mismo ejercicio. Les van a mirar ustedes los ítems, le van a dar el peso, eso está en estas páginas, de la página 147 a la 153. Son 31 ítems en total. Primero, entonces, hacen la calificación, luego hacen entonces, ahí están los factores de transformación y aplican la misma fórmula. Y para estrés, lo mismo, están en la página de la 380 a la 382. ¿Listo? Entonces, como les digo, esta grabación, pues yo se las envío, lógicamente todo este material se los envío a ustedes, les voy a enviar el documento en PDF de la batería, cuando ustedes lo pueden descargar por la página del ministerio, para que lo hagan de manera más ágil, pues se los voy a enviar de manera directa. ¿Listo? Estimado Julio César, yo tengo una pregunta. Es la siguiente, bueno, esa cartilla se encuentra en la página del Ministerio de Trabajo, sino que ya está revisando hoy en el día y mira que no la encontré. Entonces, el link seguramente no me da, pero cuando aplico el link que usted nos dejó allí, no me dirige a esa página. Es decir, esa batería, exactamente. Okay. Bueno, ese link ahí sí le da, pero mira que cuando yo lo voy a colocar desde el ítem de tareas, me dice que no existe esa página. Nosotros
puede haber ahí algún error en alguna parte de estas, pero entonces yo les reenvío este ítem, este link, ¿listo? Y otra pregunta muy importante, ¿esta aplicación de la batería se le hace a 5 empleados de X empresa o la hacemos nosotros primero con nosotros mismos? No, entonces, por efectos del problema que tenemos en este momento, de que es difícil tener trabajadores que estén laborando de manera rutinaria y cotidiana, lo vamos a hacer ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos van a hacer la aplicación, se van a calificar y luego van a crear grupos de máximo 6 estudiantes. ¿Listo? Okay. Los 6 estudiantes van a consolidar los resultados en el Excel que yo les voy a mandar, donde deben tener todos estos datos. ¿Listo? O sea, cada uno de nosotros aportamos los resultados que sacamos de la evaluación y los aplicamos en el Excel. Correcto, sí, así es. Yo le mando el Excel en donde tienen que cargar todos esos datos, ¿listo? Para que hagamos el análisis. Entiendo. Muchas gracias, muy gentil. ¿Listo? Bueno, entonces, una parte importante aquí. Bueno, si ustedes fueran a hacer esta aplicación en una empresa real, pues ya, recuerden que pues, eso no es que sea hipotético y que sea de vez en cuando que lo tengamos que hacer. Esto en una empresa normal lo tendremos que hacer de manera periódica. Ya vamos a mirar cuándo son los periodos de aplicación de esta evaluación. Supongamos que ustedes les dicen, bueno, para este año o para el próximo año, en el mes de enero, tenemos que hacer la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuál es el paso a paso que se debe tener en cuenta? Primero, solicite el listado de los trabajadores que usted va a evaluar con el perfil del cargo y las áreas de trabajo para determinar si el cuestionario que usted les va a aplicar es forma A o forma B. Perdón, qué pena, ¿alguien dejó el micrófono abierto? Ok, gracias. Listo, entonces vamos a solicitar el listado de los trabajadores, quienes deberían aplicar esta evaluación. Les recuerdo, pues, todos los trabajadores de nuestra empresa, cuya responsabilidad directa sea por parte de nosotros como empleadores, ¿no? Lo que estamos mirando ahora en la circular esa que envió el ministerio, y como recomendación a aquellos trabajadores que tengan por lo menos 3 meses de vinculación con la misma. Entonces, eso aun cuando no aparece en ninguna parte, si ustedes se ponen a mirar toda la resolución 2646, la 2404, dice se le debe aplicar a todos los trabajadores. Pero hablando directamente con el ministerio nos dice pues tengan un tiempo prudente pues, para la aplicación de este cuestionario. O sea, un trabajador que tenga menos de 2 meses o menos de 3 meses, pues no podrá dar respuestas objetivas sobre este cuestionario, ¿no? Un trabajador que llegue o que contratamos hace 8 días y preciso, llegó en el momento de la aplicación, ni siquiera recibió la primera quincena y no conoce a nadie ahí en la empresa y lo ponemos a llenar esto, por llenar, pues nos estaría dando resultados no confiables. Entonces solicitemos un listado de aquellos trabajadores que tengan entre 2 y 3 meses de trabajo para determinar el perfil del cargo y el cuestionario que les vamos a aplicar. Ya les voy a mirar, vamos a mirar quiénes son forma A y quiénes son forma B. Envíenle una notificación a los trabajadores explicando cuál es el objetivo de la evaluación, la fecha y hora del mismo. ¿Cuánto se podrá demorar un trabajador diligenciando este cuestionario? Ustedes ahora que lo hagan, se pueden gastar media hora perfectamente. Ustedes dicen, no, pues es muy sencillo. Pero si ustedes ponen a un grupo de trabajadores con un nivel de escolaridad muy bajo, se pueden demorar perfectamente una hora y media. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a citar a ustedes a los trabajadores, les den, dependiendo del nivel de escolaridad del área al cual usted le va a aplicar esto, un promedio de entre 45 minutos y 1 hora y media. Si usted le va a aplicar esto al área administrativa de su empresa, cítelos en periodos de 1 hora. Y si usted va a aplicarlo eso para el personal operativo, tenga en cuenta que muchos de ellos de pronto no pueden leer ni escribir bien, debes 1 hora y media aproximadamente, ¿listo? En un lugar adecuado para el diligenciamiento de este cuestionario, un sitio en donde pues, usted tenga el material impreso. O sea, eso no se puede hacer de manera virtual.
Ya les voy a decir, la circular 2404 establece que no se podrá hacer esto de manera virtual. Todo el material, pues, debemos entregárselo en condiciones controladas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no le podemos decir al trabajador, tome el cuestionario y lléveselo para su casa y tráiganoslo mañana. Eso no es permitido de esa manera. Debe ser diligenciado directamente por el trabajador con formato físico y diligenciado con lapicero. Y el tiempo y el lugar, pues, que se requiera para eso. Forma A y forma B. El tema de cómo yo hacer la clasificación. Hay dos tipos de cuestionario. La forma A se le aplicará a aquellos cargos que son de jefatura y aquellos cargos cuyo perfil sea profesional o técnico. Y la forma B se lo tendré que aplicar a auxiliares y operarios. Esta es la diferenciación. Entonces, supongamos, yo en el hospital en el cual estoy trabajando, le vamos a aplicar esta batería de riesgo psicosocial a todos los trabajadores y tenemos un grupo grande de auxiliares de enfermería. En la clínica o en el hospital en el cual yo estoy, hay aproximadamente unas 30 auxiliares de enfermería. ¿Qué tipo de cuestionario le aplicaría? ¿La forma A o la forma B? Forma B. Forma B. Listo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Mire qué dice acá. La forma A. Entonces, aun cuando el cargo me dice a mí que es auxiliar de enfermería, escolaridad, sino por el perfil que se requiere para ese tipo de funciones que está desempeñando, ¿no? Entonces, un auxiliar de enfermería me dice que mínimo tiene que ser, ¿qué? Técnica. Esta persona a mí me tiene que acreditar que efectivamente cumple con un perfil técnico de auxiliar de enfermería. ¿Listo? Entonces, miren básicamente lo que nos dice aquí, es profesionales o técnicos. Por ejemplo, profesionales, analistas técnicos o tecnólogos. En auxiliares serían aquellos cargos que no se requiere un nivel de escolaridad específico. O sea, como secretarias, recepcionistas, conductores, almacenistas, digitadores, entre otros. Y operarios, pues sí, como su nombre lo dice, cargo muy básico. Pero aquí, para que no se nos vaya a generar mucho esta confusión, tengamos en cuenta este perfil del cargo. Aun cuando yo tengo un auxiliar de enfermería, la auxiliar de enfermería tiene que ser técnica. Yo le voy a aplicar la forma A. ¿Listo? Tengo un jefe de área, ejemplo, en una obra, algunos de los ingenieros que están aquí en el grupo. Ese jefe no tiene ningún nivel de estudio. El jefe es empírico, lleva 20 años en la empresa. ¿Qué cargo qué forma le aplico? Pues la forma A, porque así yo le tenga que leer el cuestionario del jefe, este señor. Tengo una persona en el área administrativa que es mensajero, es el mensajero de la empresa. Pero este señor ya terminó una carrera profesional, ya tiene título profesional. ¿Le aplicaré la forma A o la forma B? La forma B. ¿Listo? Porque no es por el nivel de escolaridad puntual que él tiene, sino por el perfil del cargo. Entonces, en este caso, esta persona correspondería más a este perfil, ¿no?, de auxiliar. Hasta ahí hay claridad, perdón. ¿No? Me quedó una duda. Sí, cuéntame, ¿quién tiene la duda? La duda es por la aplicación de este tema en mi empresa, porque el psicólogo que hizo hace poco las pruebas nos dijo, bueno, los de la forma A van a ser todos los que tengan personal a cargo. ¿Solamente? Y los que tengan personal a cargo, porque allá habían también supervisores, a pesar de que eran operativos, pero tenían personal a cargo. Y así fue que se distribuyó, no tenía el concepto de que si eran profesionales o técnicos. Sí coincide, pero no fue el criterio que se usó. O sea, el criterio que lo utilizó fue la forma solamente para jefes, ¿sí? Para todos los que tuvieran personal a cargo, así ¿Solamente? fueran operativos, sí, todos. No era como una asistente administrativa
Esa chica, ella es profesional, administradora de empresas, pero perdón, el perfil de esa asistente administrativa requiere que sea profesional o técnica. O sea, no. ¿en el perfil del cargo lo exige? No lo exige. O sea, ahí depende de lo que exige el perfil que uno tenga en la empresa. Exacto, el perfil que usted requiera. De lo que yo te digo, por ejemplo, si yo tengo una auxiliar, pero a ejemplo, una auxiliar de contabilidad, ¿sí? En el área administrativa. Una auxiliar de contabilidad, por el perfil del cargo, yo necesito que tenga mínimo que sea técnica. Y de acuerdo al criterio que me da la batería, me dice que yo le tengo que aplicar forma A. ¿Por qué? Porque el nivel del dominio del conocimiento técnico de estrés es de forma muy particular. O sea, necesito que esta persona tenga una acreditación académica mínimo técnica. Bueno, pero entonces allá se aplicó mal con un auxiliar contable, porque el auxiliar contable allá tiene que ser contador. Y él se le aplicó la forma B. Mira, para que no se presenten ese tipo de errores, y esto como te digo, no es que el docente se lo haya inventado, eso lo sacamos directamente de los criterios de la batería. Esta plantilla que yo les estoy mostrando es directamente el documento del ministerio, ¿no? Perfecto. Y ahí nos muestra de manera muy puntual a quienes se les debe aplicar forma A y forma B. Entonces, jefes y profesionales o técnicos, forma A. O sea, cargos en donde se requieran un conocimiento profesional o analista técnico, tecnólogo, con ejercicio del cargo. Diríamos que auxiliares es cuando no necesitan una escolaridad de esa. Por ejemplo, una secretaria, un recepcionista, un conductor, un almacenista, un digitador, entre otros. Y eso que esto, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, en cargos oficiales, en donde a mí me dicen, no, la secretaria de educación, pues, uno dice, no, la secretaria, pues pongámosle la forma de la secretaria es jefes. La secretaria es la que maneja, pues, ahí el departamento. Así es. Muchas veces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes van a calificar esto, tiene unos baremos distintos, a unas puntuaciones diferentes. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, otra cuestión que debe tener sí o sí esta batería es el consentimiento informado. Entonces, antes de la evaluación, previo al diligenciamiento del cuestionario, el trabajador debe dar su autorización a través de este consentimiento. Entonces, en este consentimiento se le debe explicar al trabajador que eso es normativo, esto sí o sí la empresa lo tiene que hacer dando cumplimiento con la 2646 del año 2008, que nos establece que con base en estos resultados se debe definir un plan de mejoramiento, un plan de acción para mejorar aquellas condiciones que puedan ser intervenibles y mejoradas, que esta información será de manera reservada y confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los resultados de esta información deben quedar en la historia clínica ocupacional del trabajador. Y como parte de la historia clínica ocupacional, pues tiene una restricción de quiénes van a tener acceso a ella, ¿no? Entonces, esta evaluación no puede quedar en la hoja de vida del trabajador, no puede quedar en un archivo público, no puede quedar en un archivo general, ¿no? Esto va a quedar dentro de la historia clínica del trabajador, la historia clínica ocupacional. Entonces, por tal motivo, quienes van a tener acceso directamente a los resultados es el psicólogo o la psicóloga especialista en seguridad en el trabajo que está firmando esto. Es la persona responsable de eso. Podrá ser también un médico laboral que a futuro pida los resultados de este trabajador para hacer una calificación de origen por estrés ocupacional, por un proceso de evaluación que están haciendo, bajo autorización del trabajador. ¿Quién también puede solicitar estos resultados? El mismo trabajador, ¿no? El trabajador dice, mire, yo quiero conocer dentro de un mes o cuando ustedes ya tengan esto, quiero que me envíen mis resultados. Está en todo su derecho. Entonces, en este consentimiento informado debe quedar claridad de eso. ¿Dónde pueden encontrar los criterios de este consentimiento? En la página 32 del documento que estamos revisando. Ahí en la página 32 les dice básicamente que debe tener este consentimiento. ¿Listo?
Y todos estos cuestionarios pues aparecen ahí en la batería. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, verdad? Profe, yo tengo una pregunta. Es decir, para la forma A o la forma B, lo que yo logré entender es que hay que tener en cuenta el perfil de cargo y no la escolaridad en sí, ¿cierto? Correcto, es correcto, así es. Entonces, si el ejemplo que yo te colocaba ahora, yo puedo tener un jefe de obra, o sea, un capataz, o puedo tener un supervisor, y ese supervisor lleva 25 años, 30 años en la empresa, pero es jefe. Y yo hoy miro el nivel de escolaridad y es de primaria o terminó el bachillerato y no más, pero él es jefe. Un grupo de trabajadores de 15, 20 trabajadores. Y sí o sí le tengo que aplicar la forma A. En este caso, pues no hay confusión. Pero a nivel de profesional o técnico es cuando se genera un poco, hay duda. ¿A quién yo le aplico la forma A? Entonces diríamos, aquellos cargos que sí o sí requieren una acreditación académica a nivel profesional o técnico. ¿Sí? Entonces, a todos los ingenieros, a todos los médicos, por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo, auxiliares contables, a los administradores, a todos, a la psicóloga, a todos les tengo que aplicar la forma A. Y la forma B, básicamente, a los cargos netamente auxiliares y operativos. ¿Vale? Entonces, por favor, revisen muy bien esta tablita antes de aplicar ustedes la batería. Por eso les digo a ustedes, soliciten un listado de todos los trabajadores y el perfil del cargo, para que ustedes previamente sepan cuánto forma A y cuánto forma B hay. ¿Listo? ¿Tienes alguna otra duda? Muchas gracias. Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, algunas disposiciones importantes. La resolución 2404, entonces nos dice que los instrumentos que tenemos que utilizar para esta evaluación son de obligatorio cumplimiento los que tienen ministerio. O sea, no podremos utilizar un cuestionario distinto. Como les digo, desde el 2008 hasta el 2019 surgieron cualquier cantidad de cuestionarios aquí en el país y que se aplicaron en distintas empresas. Digamos que eso, a partir del año pasado, a partir del año 19, yo no puedo decir, no, es que yo continué aplicando la herramienta que me estaba ofreciendo X proveedor, porque me decía que pues era confiable y era válida. El ministerio ya nos dijo, deben aplicar la que nosotros tenemos. ¿Listo? El ministerio. No sé si conozcan ustedes otras herramientas diferentes, se han aplicado otras distintas. La que conocen es esta del ministerio, me imagino. Listo. Y dicen que estas son de obligatorio cumplimiento y de libre acceso y no tienen costo alguno para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Dicen, de libre acceso yo los puedo descargar de la página del ministerio, por donde yo les di el link que les acabo de citar. Y no tienen costo alguno para los usuarios, pues lógicamente yo los podría imprimir o los podría utilizar. Lo que sí me pueden cobrar a mí, que es lógico, será el psicólogo que va a hacer el análisis de estos resultados y que será la persona responsable de hacer toda la evaluación. Entonces, la 2646 nos dice, deben ser psicólogos o psicólogas especialistas en seguridad y salud en el trabajo quienes realicen esta evaluación. Deben utilizar estos cuestionarios y deben utilizar, lógicamente, los baremos de calificación que contamos en la herramienta. La periodicidad de la evaluación. La resolución 2404 del 2019 me dice que si el nivel de riesgo que vamos a tener de manera general, de manera global, y eso lo vamos a ver dentro del próximo sábado, nos da un nivel de riesgo alto o muy alto, tendremos que aplicarla cada año. ¿Listo? Si el nivel de riesgo es bajo o muy bajo o medio, nos dice que lo tendremos que aplicar cada 2 años. ¿Listo? Entonces, esto sí fue nuevo, esto es nuevo, porque anteriormente se creía que cada año yo la tenía que aplicar, pero yo no tenía en cuenta el nivel de riesgo total. Entonces, yo cómo iba a obligar a una empresa que ha estado juiciosa haciendo esta evaluación, el nivel de riesgo es muy bajo a nivel psicosocial, y cada año tenían que asumir estos costos,
sabiendo de que se estaban haciendo la evaluación, toda la parte de intervención, y estaban controlados estos factores. Entonces ya se les dice que cada 2 años lo podrán hacer. Y en octubre, eso es lo más reciente que ha salido en términos de circulares en factores psicosociales, salió una circular, la 0064, que nos da las acciones mínimas de gestión del riesgo psicosocial en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Brevemente, ¿qué nos dice esta circular? Yo se las voy a enviar para que ustedes la puedan revisar. Nos dice que durante el periodo de emergencia por el cual estamos pasando, no se le obligará a las empresas a hacer esta evaluación hasta cuando la situación de emergencia pues sea superada, dice allí. ¿Por qué? Porque dicen que los requerimientos de la batería deben seguir siendo los mismos que se establecieron desde un principio, que son hacer esto al interior de la empresa, con cuestionarios físicos, con presencia de un psicólogo, que yo lo puedo contratar, o un psicólogo especialista que yo tengo en una empresa, pero con el objetivo de que no haya una probabilidad de contagio, pues se solicita de que esto, por ahora, pues lo podemos omitir. Dice allí la circular 064 también, que aquellas empresas que ya tengan diseñado su evaluación ahora pronto, lo podrán hacer de manera virtual. De manera virtual es que no utilizando una plataforma virtual, sino que el acompañamiento que va a hacer el profesional para la aplicación lo podrá hacer a través de videoconferencia. Y lógicamente garantizando todas las condiciones de bioseguridad que se requieran. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo no voy a poder meter en un área, en un salón, 30, 40 trabajadores para llenar esto. Lo tendré que hacer en grupos pequeños. Lo tendré que hacer de manera virtual, garantizando que esas condiciones no vayan a generar ninguna situación de riesgo para los trabajadores. ¿Listo? Entonces esto fue lo que salió en términos de riesgo psicosocial como último, en octubre del 2020. Pero que debemos seguir cumpliendo con la normatividad, lo debemos seguir haciendo. O sea, la resolución 2646 sigue siendo vigente, nos dan es como un lapso de espera para nuestra próxima evaluación. Si es del caso, la empresa puede decirnos pues, en ese momento no lo vamos a hacer porque las condiciones de bioseguridad no nos lo permiten. Lo haremos el próximo año, cuando la emergencia se supere. O aquellos que digan, no, lo vamos a hacer porque es que ya lo tenemos programado, si ya llevamos mucho tiempo sin hacer esto, deben garantizar de que se haga con esos requerimientos. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces vamos a tener la clase del día de hoy. Por favor, la siguiente clase la vamos a tener el próximo sábado. El próximo sábado yo les voy a dar ya todo lo que es con base en los resultados, cómo vamos a consolidar esos resultados y cómo vamos a hacer el análisis de los mismos. De aquí al sábado, por favor, lo que necesito es que tengan cada uno de ustedes los resultados individuales. Yo les voy a mandar un Excel, yo les comparto este tablito. Les voy a mandar este Excel. En este Excel, cada uno de ustedes van a colocar los resultados. Esta tablita es la que nos arroja el aplicativo del ministerio. Vamos a utilizar la misma plantilla en donde nos solicitan todos los datos sociodemográficos que ustedes diligenciaron allí en este cuestionario y van a colocar el valor cuantitativo del nivel de riesgo que estamos evaluando y eso corresponde a qué nivel de riesgo. Para las 19 dimensiones intralaborales, las extralaborales y las individuales, las de estrés, perdón. ¿Listo? Desde aquí ustedes van a colocar eso, básicamente. El sábado, entonces vamos a mirar cómo vamos a sacar el resultado de los 6 estudiantes que sacaron esos puntajes y cómo hacer la intervención o de dónde podemos sacar el plan de acción para
para la intervención de los niños. Les recuerdo, por favor, cualquier duda que tengan de aquí al sábado, estaré muy atento a mi WhatsApp o a correo electrónico o a través de la plataforma Canvas, donde ustedes pueden solicitar algunas inquietudes de resolución de las mismas. ¿Listo? Profesora, ¿a qué hora sería el encuentro el sábado? Perfecto, yo les voy a mandar el anuncio, entonces sería por lo general siempre lo hacemos entre las 3:30 y 4 de la tarde. No sé si sea un buen horario para ustedes o más tarde, no sé. Pero por lo general lo hacemos después de las 3. Para mí está bien porque en la mañana trabajo, entonces quedaría muy bien a esa hora. Para mí Gracias. también. Ok, perfecto. Sí, por lo general tenemos en cuenta que la mayoría de personas, pues, muchos de ustedes tienen que trabajar en las horas de la mañana, entonces optamos en que sea más o menos hacia las 3, 4 de la tarde. Profesor, si puede ser posible a las 4 de la tarde, sería magnífico. Perfecto, listo. Desde las 4 yo les mando a ustedes la citación por anuncio, les mando el link de ingreso y les voy a enviar la tabla de Excel en donde deben comenzar a diligenciar todos estos resultados. ¿Listo? Bueno. ¿Sí? Se me va a Julio César una pregunta. ¿Esa guía que usted estaba presentando ahorita la encontramos en la página del ministerio o usted la envía por a través de los anuncios o a través del ítem de tareas? Sí, yo se los voy a enviar por el anuncio. Les voy a enviar entonces el documento en PDF, el documento completo, la batería, ¿no? Donde ustedes van a poder sacar todas estas tablas y los baremos y demás. Les voy a enviar entonces el Excel en donde deben colocar los resultados de manera individual. Por ahora les voy a mandar solamente estas dos cosas, ¿listo? No nos vayamos a llenar de tanta cosa. De aquí al sábado me interesa que cada uno de ustedes lo haya diligenciado, lo haya calificado y haya metido sus datos en esta base. Les recuerdo, por favor, organizar grupos de 5 o 6 estudiantes. ¿Listo? ¿Por qué me interesa que sean grupos de 5 o 6? Porque en grupos más pequeños pues es difícil sacar un consolidado, un promedio similar o real a una empresa. Vamos a simular de que tenemos una pequeña empresa de 6 compañeros, o 5 compañeros. Pues ustedes van a hacer una situación hipotética de creación de una empresa en donde, pues, realizando las tareas que hacen ustedes de manera cotidiana, pues van a presentar los resultados individuales y los resultados generales, un plan de acción. Entonces, mi invitación es a que, por favor, nos agrupemos con otros compañeros que tengan cierta afinidad con los cargos, ¿no? Pues en la medida de lo posible, no es de carácter obligatorio, pero si se puede, pues, que tengan cierta afinidad. ¿Listo? ¿Cuántos psicólogos hay o psicólogas? No hay muchas. ¿Quiénes son psicólogas? Perdón. Yo, profe. Andrea. ¿No hay nadie más, Andrea? Sí, mi compañera. Laura. Hay otra compañera. Sabes que me interesaría que ustedes se pudieran distribuir en grupos diferentes, que pudieran como liderar esa parte del análisis. De aquí en adelante los psicólogos, pues ya cuando tengan ustedes la licencia de especialistas, ese va a ser un caballito de batalla permanente, ¿no? Una herramienta que tienen que manejar ustedes muy bien. Y para los demás compañeros, pues me interesa es que sepan de dónde salen todos estos resultados, cómo se debe presentar un informe, cómo se lo deben presentar a ustedes para hacer el análisis respectivo y cómo generar o formular un plan de intervención. Aun cuando ustedes pues no lo vayan a evaluar en el día de mañana, pero sí sepan de dónde salieron esos puntajes. ¿Listo? Bueno, les agradezco muchísimo. Una feliz noche. Sí. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Estoy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, profe. Está muy bien.
Gracias.